Muy bien, muy buenos días. Bienvenidas a todos a este primer evento de diálogos en el Consejo de este curso académico, el 2023-2024. Hoy tenemos ciertamente un tema que es de súper actualidad y lo va a seguir siendo en los próximos años, referido a los riesgos de la ciberseguridad y el papel, el rol que debe jugar el Consejo antes, durante y después de haber sufrido un incidente, un ataque vinculado a la ciberseguridad. Para el desarrollo de este tema tenemos realmente el privilegio, el honor de contar con José Manuel Inchausti, que es vicepresidente de MAPFRE y CEO de Iberia, y me gustaría rápidamente recorrer su currículum de una manera muy injusta, porque tiene una dilatada trayectoria muy rica, pero sí me gustaría identificar tres características que me parece que son muy importantes del ponente de hoy en este diálogo que va a tener también con el profesor Mario Lara. En primer lugar, no hay duda, es un auténtico experto, es una personalidad muy reconocida en el sector asegurador por su profundo conocimiento del mismo, y no en vano es vicepresidente de UNESPA. Tiene una amplia experiencia internacional, ha sido director de operaciones de MAPFRE en Brasil, presidente en MAPFRE Colombia, por lo tanto tiene esa perspectiva de la empresa multinacional y de su complejidad, y además tiene un profundo dominio del ámbito de la tecnología. Entre los años 2007 y 2014 fue el Chief Information Officer, el director general del área corporativa de tecnología y procesos, y hay que mencionar que en el año 2012 fue elegido el mejor CEO europeo por la comunidad, por la red de CEONet. Por lo tanto, digamos, es una combinación muy única, ese mix de experiencia internacional, management, conocimiento del sector y a la vez tecnología. Como he comentado, y algunas características, José Manuel Inchausti es licenciado en Derecho, también cuenta con un programa de alta dirección de empresas y es antiguo alumno de SADE, justamente del programa de consejera. O sea que es un miembro también de esta comunidad que se ha constituido, se ha creado al entorno del programa de consejeros. Como comentaba antes, en su dilatada trayectoria en MAPFRE, en la que se incorporó muy joven, 24 años, en 1988, por lo tanto 35 años de experiencia en la compañía. En el mundo académico nos gusta hablar de institutional builders para este tipo de perfiles. Sin duda, José Manuel Inchausti es un company builder y seguro que MAPFRE, parte de lo que es MAPFRE hoy tiene que ver con las contribuciones de José Manuel y sin duda de todos sus equipos y todas las personas que la dirigen, ¿no? En la actualidad es vicepresidente tercero de MAPFRE, vocal de su consejo de administración, es el CEO, lo he mencionado antes, del área territorial de Iberia, es decir, compagina los dos roles de negocio y corporativo, y presidente del consejo de administración de MAPFRE Asistente. También es miembro del patronato de Fundación MAPFRE. De nuevo, muchas gracias, José Manuel, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Por aceptar la invitación y también por la generosidad en compartir la experiencia y conocimiento de MAPFRE en una materia tan importante. Mario Lara, a continuación, presentará también al segundo participante en este diálogo, en nuestro diálogo en seguridad. Muy bien, muchísimas gracias, Xavi. Lo digo siempre que... Esto es para José Manuel. Digo para Yo he apagado. Lo digo siempre que nos acompañas en uno de estos actos para SADE Madrid, contar con la presencia de nuestro director general siempre refuerza un poco el mensaje, ¿no?, y la realidad de la apuesta que hace nuestra institución por su campus en Madrid, y en particular, en este caso, por lo que desarrollamos en el ámbito de gobierno corporativo con toda nuestra comunidad de antiguos alumnos y consejeros que estáis conectados al Centro de Gobierno Corporativo. Así que
Miles de gracias, Xavi, por acompañarnos hoy también, por tu parte, ¿no? Junto con José Manuel y conmigo vamos a invitar a que acompañe a José Manuel alguien que conoce desde el ámbito, yo diría, más técnico, pero probablemente quien mejor conoce, junto con José Manuel, lo que pasó en agosto del 2020, a Guillermo Llorente, que le voy a invitar a que se una a esta mesa. Aquí tienes. Y dejarme presentarle, y yo creo que vais a entender enseguida por qué Guillermo, hablando con José Manuel, era más que oportuno que nos acompañara en este diálogo. Guillermo Llorente es teniente coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor y Estado Mayor conjunto en situación de excedencia. Tras ocupar distintos destinos en unidades y participar en numerosas misiones internacionales, llegó al campo de la seguridad, ocupando durante 6 años el puesto de jefe de la unidad de contrainteligencia, seguridad interior y personal del Ejército de Tierra. En el año 2006 se incorporó a MAFRE como director corporativo de seguridad, que es el puesto que hoy tiene, con responsabilidad global en MAFRE sobre todas las áreas de seguridad, tanto en el ámbito lógico como en el ámbito físico y de las instalaciones, la continuidad del negocio y gestión de crisis y privacidad de los datos personales. Y como podéis imaginar, por su rol y por lo que he descrito de su responsabilidad y trayectoria, pues en esos días, antes, durante esos días y después, pues ha sido alguien que realmente ha sido protagonista del caso MAFRE, entre comillas, si pudiéramos llamarlo así, en el evento de ciberseguridad que vinieron en ese año 2020, ¿no? El modelo de seguridad de MAFRE ha sido reconocido por numerosas instituciones como Gartner, y yo creo que ya antes del 2020, Guillermo compartió en el programa de consejeros algunas sesiones explicándonos cómo MAFRE afrontaba en aquellos momentos, reforzaba esta función. Bueno, pues luego tuvimos oportunidad de ver la solvencia y la robustez de lo que hacían. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Tengo que agradecer, obviamente, a nuestros socios del Centro de Gobierno Corporativo, PwC, Manolo, una vez más, gracias siempre por el apoyo que dais a ESADE y en este caso en particular a las actividades que hacemos en Gobierno Corporativo. Está Salva Nacenta también, conoce bien el mundo de MAFRE también. A Georgeson, Carlos, muchas gracias. Mercer, gracias. Juanvi, que estás también por ahí. No tenemos hoy representante de Diligent, pero he de decir que Laura Espinosa y Diligent es otro de nuestros sponsors del centro, socios del centro, y esa de Alumni, que como siempre desde el inicio de esta actividad pues ha conectado la comunidad de antiguos alumnos con las actividades del Centro de Gobierno Corporativo. En los últimos años muchas han sido las corporaciones que han sufrido eventos de ciberseguridad, han sido víctimas de esas incursiones ilícitas en los sistemas informáticos, con objetivo muchas veces, en el peor de los casos, ¿no? Han conseguido poner en dificultades las operaciones de negocio, en otros casos, desgraciadamente, incluso acceder a información sensible corporativa o de clientes de las instituciones, ¿no? Como decía, hasta el caso MAFRE, permitirme nominarle así, poco sabíamos realmente de estos eventos, porque creo que había un cierto pudor, probablemente lo comentábamos en la previa, por el impacto reputacional, pero también en muchos casos, ¿no? Pues para ponérselo un poco más difícil, ¿no? A los ciberdelincuentes, ¿no? Se estaban todavía andurreando por nuestros sistemas, ¿no? Y evitar que eliminaran sus rastros, ¿no? Porque pensaban esas compañías, ¿no? Que era más difícil volver a la normalidad si esto se transparentaba o se daba muchísima información en relación a cómo había sido ese evento. Pero lo cierto es que la manera en la que MAFRE abordó este evento en agosto del 2020 pues supone un antes y un después, o por lo menos así lo vemos nosotros, como las corporaciones, y en especial la manera en la que los consejos de administración se han involucrado, pues ha sido, creemos, algo diferente. Hasta ese momento lo normal es que viéramos algunos comentarios de problemas técnicos o incidencias técnicas, ¿no?
que era lo que justificaban pues, la inoperatividad de sus sistemas o de sus webs y la no atención probablemente con los niveles de calidad que se merecían los clientes de esas o los usuarios de esas instituciones. Esta historia, para muchos de nosotros, especialmente los que estamos en el mundo del consejo, pero no para Mapfre, como ahora nos contarán José Manuel y Guillermo, empezaba con una nota a los medios de comunicación el 15 de agosto, una nota del INCIBE que fue pública, provocada pues, por una comunicación que hizo Mapfre. Nota que me voy a permitir leer, son 2 párrafos, 3 párrafos muy pequeñitos, pero que yo quiero poner en contexto la conversación que vamos a tener ahora. Decía así la nota del INCIBE: la multinacional española dedicada al sector del seguro y reaseguro ha publicado una nota oficial en la que reconoce haber sido víctima de un ciberataque de tipo ransomware contra sus sistemas informáticos. Según aclara en el comunicado, se sigue prestando servicio con normalidad, aunque para determinadas operaciones está siendo necesario aplicar los procedimientos alternativos establecidos en su plan de continuidad de negocio. Tal y como ha indicado el CEO de la compañía, la prioridad es que el servicio que reciben sus clientes no se vea perjudicado, además de proteger la información y bloquear todo posible intento de acceso de terceros a los sistemas de la empresa. 7 meses después de este 15 de agosto, que es cuando conocemos lo que le ha pasado a Mapfre, la Agencia Española de Protección de Datos cerró la investigación, archivándola y reconociendo la diligente reacción de Mapfre, leo textualmente. Esta mañana vamos a intentar profundizar con José Manuel y Guillermo en cómo Mapfre había trabajado antes del 14 de agosto para estar lo mejor preparada para un evento de este tipo, si se puede estar preparado al máximo. ¿Qué papel jugó el Consejo antes, durante y después de ese evento? Y probablemente lo más interesante para todos nosotros también, cuáles fueron las lecciones aprendidas de Mapfre, que vivió en primera persona esta situación y que probablemente nos puedan ayudar a algunos de nosotros. Así que con este contexto, José Manuel y Guillermo, mil gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por vuestra generosidad en compartir pues algunos aprendizajes de esta historia, ¿no? Y la primera pregunta, José Manuel, es ¿cómo era la gestión de riesgos en Mapfre antes del 14 de agosto de 2020 y un poco qué papel tenía esto en la agenda del Consejo de Mapfre? Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a Xavier y a ti y a los amigos que han venido a vernos. Es un honor estar aquí en ESADE compartiendo, y si podemos dejar alguna idea de utilidad, pues Guillermo y yo pues ya nos daremos por contentos, ¿no? Bueno, hay que decirlo primero que las aseguradoras, que estamos profundamente reguladas, un sector asegurador es un sector casi tan regulado como el sector bancario, y toda la regulación que viene de Europa gira alrededor de los riesgos. Entonces, básicamente, lo que nos dicen es, oye, vosotros tenéis que vigilar determinados tipos de riesgo. Uno es el riesgo de negocio. Oye, si al final nosotros cobramos antes de pagar, con lo cual hay un riesgo evidente de no trasladar todos los costes al cliente. Entonces hay un riesgo de negocio, nosotros somos grandes inversores de decenas de miles de millones, y también tenemos un riesgo en según qué inversiones hagamos. Y luego está el tercer tipo de riesgos, que se denominan riesgos operacionales, riesgos operativos, que son cualquier riesgo que no está dentro de los 2 primeros, ¿no? Es un poco ahí un cajón desastre. Y dentro de esos riesgos operativos juega un papel muy importante el riesgo de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, está dentro de las cosas que la legislación entiende que nos pueden pasar, y está dentro de ese apartado de riesgos operativos. ¿Cómo está organizado esto en las compañías de seguros y en Mapfre en particular? Bueno, la división entre órgano directivo, órgano ejecutivo y órgano no ejecutivo, pues es la que haya en cualquier compañía grande. El órgano ejecutivo, en nuestro caso, es el Comité Ejecutivo de Mapfre, que es donde estamos los máximos directivos de la organización, y de ahí se irradian un poco las directrices y la gestión de la compañía hacia los comités de dirección de los países. Entonces, digamos que con el input del Comité Ejecutivo, en los comités de dirección de los países, pues gestionamos la empresa en cada país, pero siempre dentro de las directrices que va marcando
el comité ejecutivo. Y luego está el consejo, que tiene, quizás, yo que he sido miembro del programa de consejeros, que tiene un pequeño matiz en Mapfre con respecto a consejos o de la experiencia que hay de otras compañías, que es, en Mapfre el consejo es asesor, es supervisor, y ayuda a los ejecutivos y hace challenge, reta a los ejecutivos, pero no es un consejo, no sé cómo decirlo, no es un consejo que desconfía, no es un consejo que tiene que estar preparado a ver qué es lo que le cuenta el ejecutivo, porque el ejecutivo ya va al consejo y dice de primera mano lo que no va bien. Entonces, a cambio de eso, a cambio de la transparencia que se tiene y que ya viene de muchos años, el consejo ha ido reaccionando hacia una postura de ayudar, de hacer challenge, de asesorar y de supervisar el cumplimiento de todas las políticas que el propio consejo aprueba. Mapfre tiene un conjunto de políticas muy densas, relevantes, y el consejo se apoya en todo eso para apoyar. Luego, lo que tenemos también es un comité de riesgos. Ya entrando un poco en el tema, es un comité delegado del consejo donde algunos consejeros examinan de manera más detallada todo lo que tiene que ver con el riesgo, especialmente con el riesgo operacional de la compañía. Entonces ahí es donde tiene que comparecer Guillermo, donde van periódicamente el director de riesgos. Hay un puesto de director de riesgos en el organigrama de la compañía, director de riesgos corporativos, y ese consejo es donde se ve un poco más en detalle que si se materializan o no los riesgos que corremos en la operación. Y es un consejo además que solo tiene externos. Es un consejo presidido por un externo. Ahora mismo hay 3 externos y 2 dominicales, pero no hay ningún ejecutivo en el consejo. Los ejecutivos vamos a explicarle al consejo, al comité, lo que sucede, y ellos tienen que tomar cuenta y tienen que supervisar. Luego, este comité informa, el presidente de este comité informa al consejo de los asuntos que han pasado por el comité. De alguna manera, el consejo, en este caso del ciberataque, luego contaremos que no fue así. Obviamente hubo un consejo extraordinario para hablar de esto, y fue un consejo largo donde vino fue un consejo de Mapfre España, pero al que acudió el presidente de Mapfre, que normalmente no acude a los consejos de Mapfre. Entonces fue un consejo extraordinario, pero en el día a día es el consejo, el comité de riesgos el que va tomando cuenta de todo, ¿no? Entonces este era el sistema, digamos, por encima, el sistema de supervisión y de gobierno. Luego están ya, que luego hablaremos de eso, pues todos los planes de continuidad y todas las políticas que tiene la compañía dirigidas a prevenir estos riesgos, y cuando no se consiguen prevenir, a mitigar las consecuencias de que se materialice un riesgo de este tipo. Esto era así, José Manuel, yo creo que este es un punto relevante. Esto que has descrito era así antes de agosto del 2020. O sea, que el modelo de gobernanza de Mapfre ya contemplaba hace 3-4 años, incluso probablemente antes, esta relevancia que tienen los riesgos, en particular los riesgos asociados a la seguridad, a la ciberseguridad en este caso. O sea, Sí, ya estaba, y los planes de continuidad ya estaban hechos, y menos estaban hechos, ¿no? Adelantándome, es una de las lecciones aprendidas. Es decir, toda la gimnasia que había hecho Mapfre de las cosas que pueden pasar, los simulacros, donde yo mismo he participado y donde se hacían hasta en la época en la cual era yo CEO, se comenzaron a hacer, ¿no? Esto es una gimnasia que luego es imprescindible, porque todo el mundo tiene un manual, no tiene un manual para todas las cosas que pasen, pero sí tiene una directriz muy clara de qué hay que hacer. Cada uno sabe cuál es su puesto en ese momento dentro de la organización. Ahí se constituye el comité de crisis. En fin, digamos que hay un montón de decisiones que no hay que tomar porque ya están previamente manualizadas, y en lo que hay que centrarse es en arreglar el ataque concreto que estamos teniendo, no en qué papel y qué rol tiene cada uno, cómo lo estructuramos, cómo informamos, a quién informamos. Entonces todo eso que al final, si no lo tienes hecho, en los primeros días puede ser el 80% del trabajo, ¿no? Todo eso estaba hecho en Mapfre, y estaba además estaba probado, insisto, con simulacros, que son lo que son, pero que nos ayudaban a todos a ponernos en una situación de crisis y cuáles eran los pasos que teníamos que dar, ¿no?
Quería precisar esto, porque yo creo que es importante entender cómo estaba la función y cómo estaba este ámbito en Mapfre antes del evento que les pone a prueba y pone a jugar todas esas pautas, todos esos procedimientos que ya se habían desarrollado y que de alguna manera estaban ya aprendidos, ¿no?, por una parte de la organización. Y le voy a pedir a Guillermo, en su primera intervención, que precisamente nos sitúe en lo que pasó ese día 14 de agosto a las 21:04, creo que nos decías antes, ¿no? Y que de alguna manera nos pone un poco en contexto de lo que vamos a seguir hablando. Guillermo, ¿qué pasó ese 14 de agosto, el bonito día, el día previo a la Virgen de agosto, donde yo creo que el 90% de los españoles estamos pensando en las fiestas patronales de nuestro, si no estamos de vacaciones en algún lugar por ahí, estamos en las fiestas patronales de nuestras localidades, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues antes que nada, permitirme dar gracias a Mario por la invitación y la invitación a la que estamos casi entre amigos, ¿no? Veo muchas caras conocidas aquí. Si nos remontamos a aquella fecha, ¿no? Yo les pediría que hicieran una traslación, ¿no? Es el 14 de agosto, pero no de un año cualquiera, el año 2020. El año 2020 es el año de la pandemia, ¿no? Y si recuerdan, tras marzo, abril, que estuvimos ahí encerrados, mucha gente estuvo encerrada, prácticamente todos pensábamos que había acabado, que esto había acabado. Que ya en septiembre volvíamos a la normalidad. Entonces, agosto, que es prácticamente un mes en que España en gran parte se para, sobre todo Madrid, pues en ese año especialmente, porque todos esperábamos que en septiembre retomar con fuerza la actividad. Con lo cual, ese año la directriz corporativa era que todo el mundo se vaya de vacaciones. A su vez era el mes de agosto. No al principio o al final, que hay más gente. En medio, un fin de semana y por la noche. Entonces, como estábamos en pandemia y la gente trabajaba en remoto, habíamos habilitado el acceso remoto. Todo el mundo accedía desde su casa a los equipos. Entonces, todos los equipos estaban encendidos. Entonces, a 21:04, pues se lanza una orden de cifrado de los equipos. Una orden de cifrado que lo que nosotros vemos es que los que ven que monitorizan la red es que prácticamente empiezan a caer equipos uno detrás de otro. Se produce un auténtico apagón. Lo que se hace la noche. Se hace la noche, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Pues sucede que alguien ha empleado, lo que sabemos después, es que alguien ha empleado mucho tiempo. Es decir, estos ataques, la primera conclusión, el primer mensaje es que estos ataques no son sobrevenidos, ¿no? Alguien llevaba, o es un ataque largamente preparado, al menos este, y la mayoría de las grandes compañías. Es un ataque largamente preparado. ¿Y por qué decimos esto? Porque llevaban, quien compró el dominio, la dirección de internet que utilizaron para engañar a alguien, era una Mapfre en vez de una M, una R y una N en vez de la M.com, pues lo compró un año antes. Es decir, un año antes alguien había empezado a pensar. Largamente preparado. Es un ataque altamente sofisticado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en las herramientas de hacking utilizadas para escalar privilegios había algunas que no eran conocidas. Eran herramientas prácticamente cero de ahí. Era un ataque específicamente preparado para Mapfre. ¿Por qué podemos decir esto? Pues porque los atacantes utilizaron varios virus diferentes, construyeron y modificaron varios virus hasta que uno de ellos no fue detectado. Es decir, todas las compañías tienen antivirus, nosotros también, lo actualizamos todos los días varias veces y se paró uno, se detectó otro, lo paró hasta que al cuarto entró. Largamente preparado, altamente profesional, altamente especializado, especialmente diseñado y tremendamente oportuno. ¿Por qué? Porque estaban todos los equipos encendidos y consiguieron
desplegar el virus por todos los equipos de Mapfre. Jamás en Mapfre la historia se hubiera dado esa situación. Y 2, lo lanzaron el día 14 de agosto, el día del año y posiblemente de la historia que menos gente había en las oficinas de Mapfre, pero que al día siguiente Mapfre tenía el mayor desafío del año, que es atender al mayor número de siniestros que se producen por carretera. Mapfre es la compañía líder de autos en España, y al día siguiente es el día con mayor tráfico del año, con lo cual el día con mayor siniestro. En el peor año, en el peor momento y ante el mayor reto, ¿no? Esa fue la situación en que nos encontramos. Guillermo, y por seguir un poco la historia, ¿cómo se organiza una empresa para un evento de este tipo, ¿no? Se constituye un comité de crisis. ¿Qué hace? O sea, ¿cómo lo tenía previsto Mapfre? Que luego, evidentemente, vimos en la realidad que fue bastante eficaz en dadas las circunstancias, ¿no? Sé que podrías hablar de esto horas aquí, porque es tu trabajo, ¿no? Vamos a decirlo así, el de otra mucha gente, ¿no? Pero pensando un poco en el perfil de gente que estamos aquí reunidos, ¿qué nos dirías para estar bien preparados o tan preparados como estaba Mapfre en ese momento? Yo primero reiteraría lo que ya he dicho, Manuel, y creo que es una idea que yo me llevaría si estuviera en aquel lado. Es decir, más vale estar preparado. Nunca se está lo suficientemente preparado, pero más vale estar preparado. No hay plan de continuidad de negocio que alguien le hubiera llevado. Si alguien de seguridad le lleva a ustedes, mira, pues Manuel, vamos a ver para un plan de negocio, para un escenario en el que tenemos una pandemia global, nos vamos todos a casa y en medio de la pandemia no vamos a tener mayor ciberataque en la historia. Vete a tu casa y vuelve mañana. ¿Vale? Es decir, no hay plan de continuidad de negocio que pueda contemplar todos los escenarios posibles. Eso no existe. Lo que tiene que existir es un sistema de gestión que soporte la respuesta ante el escenario de crisis, ¿no? Y eso es lo que Mapfre tenía, o mayor o menor, en plan de continuidad de negocio, y los hayamos entregado. Aquí yo creo que hay que decir que aparte que hacíamos simulacros, como lo que había dicho el Manuel, simulacros no de evacuar el edificio, simulacros de evacuar los edificios y llevarnos al comité ejecutivo, a un centro de situación y allí encerrarles toda una mañana y haciéndole un simulacro. Y esto lo hacíamos cada año y medio, cada 2 años, a todos los altos ejecutivos de la compañía nos encerrábamos una mañana y les poníamos. Eso junto con la activación de los comités de crisis durante la pandemia nos dio una posibilidad. ¿Cómo se respondió? Pues básicamente para una secuencia horaria. 9 y 4 se lanza la orden. 9 y 11 empiezan a saltar las alarmas. Quien está ahí monitorizando se da cuenta que eso es peligroso, avisa al director. A mí. A las 9 y 20 me estaban llamando a mí. Un viernes por la noche de mitad de agosto. Vacaciones, imagínense. Y a las 9 y 32 yo les puedo llamar al CIO. Yo estaba llamando a José Manuel. Viernes por la noche. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Cenando con unos amigos. Moraira. Eso, bueno, perfectamente. Eso 9 y 30. Y a las 10 el comité de crisis de Mapfre España estaba reunido. Esa sería, pues, Manuel. Un comité de crisis en la cual había muchas cosas que estaban preparadas. Los comunicados no se improvisaron, los comunicados eran los que estaban escritos. ¿Eran perfectos? Seguro que no, pero alguien escribió, tenía una hoja que en verde en blanco tenía un comunicado. Y una lista de gente a la que enviar. A todos seguro que no, pero al menos ya había. Todo eso estaba protocolizado. A las 10 estábamos reunidos, por supuesto virtualmente, cada uno en un sitio de España diferente. Y a las 12 de la noche ya estaban llegando los operadores, a las 10:30, personal de seguridad y tecnología, a Majadahonda, y a las 12 ya estaban los operadores, porque algo fundamental en estos planes es saber qué es lo que realmente tienes que proteger. Nosotros tenemos que proteger 2 cosas, ¿no? Por un lado, los datos de los clientes y por otro lado, el servicio. Será lo más importante. No podemos fallar. Somos una compañía aseguradora que tiene que dar servicio en cualquier momento. Y esa noche tuvimos que garantizar el servicio. ¿Cómo se organiza? Pues hay un comité de crisis
de José Manuel, de jurídico, de recursos humanos, comunicación, operaciones. Pero ahí hay que tomar decisiones, ahí tiene que llegar información para que tomar decisiones, ahí no se gestiona, ahí se toman decisiones. Por debajo tiene que haber un equipo, lo que llamamos un centro de situación, montado sobre la gente que es quien proporciona información para que este equipo tome decisiones, conforma esas decisiones en órdenes, las distribuye y coordina, ¿no? Hay que hacer esto, vamos a abrir esto, vamos a avisar a tal. Hay que estar aquí. A su vez, ese centro de situación que se forma sobre la dirección de seguridad y sobre el centro permanente que tiene activado, monta ya con otras áreas equipo de respuesta, en este caso con tecnología, con comunicación, ¿no? Y sobre eso se conforma. Eso es la estructura fundamental, ¿no? Alguien que toma decisiones, pero tienen que fluir la información y cuando esa decisión se toma tiene que ser trasladada e implantada, ¿no? Y en esos momentos de caos es fundamental que haya una única voz. José Manuel, dos preguntas. Una es ¿cómo conecta ese comité de crisis que diriges tú en ese momento con el órgano de administración? Y lo más importante, ¿cuáles fueron los dilemas que se os plantearon en términos de transparencia, en términos de pago no pago, en términos los dilemas que os planteasteis o se os plantearon una vez que se produce el evento, ¿no? Y cómo es un poco el proceso de decisión vuestro, con qué criterios, con qué principios lo abordáis, ¿no? Bueno, en cuanto a la conexión del comité de crisis con el Consejo, hay una primera reflexión, que es que nosotros, previo al ataque, habíamos hecho una reflexión que la lideró Antonio Huertas, donde decíamos, oye, en el Consejo, que es un consejo fabuloso el que tenemos de un nivel altísimo, sin embargo, notábamos falta de perfiles digitales en general, no especializados en temas digitales, pero sí perfiles digitales, ¿no? Y nos habíamos ido preocupando de incorporar poco a poco perfiles de ese tipo dentro del Consejo, ¿no? Entonces, para cuando sucedió el ataque, teníamos dos perfiles digitales muy potentes dentro del Consejo de Mapfre España, y también teníamos otro perfil muy potente dentro del Consejo de Estados Unidos, pero es una persona que vive entre Estados Unidos y España y por lo tanto es muy accesible, ¿no? Entonces, a lo largo de esos días, el propio presidente contactó con ellos y les estuvimos no solo teniendo informados, sino les pedimos ayuda y les pedimos que nos orientaran un poco a ver si esas primeras acciones que hacíamos, pues a ellos les parecían correctas, de acuerdo, pues son personas que han sido presidentes de multinacionales, presidentes de tecnológicas, altísimos cargos en Silicon Valley, o sea, no son cualquiera, ¿no? Entonces estas personas pues ya nos ayudaron mucho y ya fue un tema bastante relevante que vino a darle un espaldarazo a la decisión previa que habíamos dado de incorporar perfiles digitales. En esa línea, nosotros también, no se creó a raíz del ataque, pero sí es verdad que la primera sesión se tuvo después del ataque. Nosotros montamos un CATIT, que no es un órgano estatutario, sino que es un comité, es un consejo asesor o un comité asesor donde solo hay perfiles tecnológicos. Están esas tres personas que he dicho, pero luego hemos ido cogiendo personas de altísimo nivel digital y tecnológico en el mercado, y lo que les pedimos es que nos echen una mano. Entonces es un consejo, insisto, que no sesiona, no está estatutariamente o legalmente regulado, estatutariamente sí, pero legalmente no, y probablemente las discusiones más intensas, más abiertas de temas digitales se producen en ese CATIT, ¿no? Y ha sido una idea que me consta que después otras grandes compañías nos han preguntado mucho por él y algunos lo han implantado también en sus organizaciones, ¿no? La primera sesión de este consejo fue en noviembre del 2020, o sea, ya pudimos ir un poco con la experiencia adquirida y excuso decir que en ese CATIT pues se habla muchísimo de ciber y
Guillermo ha estado informando ahí. Y luego se celebró, como he dicho, un consejo extraordinario de Mapfre España el 27 de agosto. Es decir, cuando ya teníamos algo que contar, porque insisto que, como ha dicho Guillermo, el efecto fue devastador, porque es que realmente se echó abajo toda la organización. Cuando tuvimos algo que contar, hicimos ese consejo extraordinario. A ese consejo extraordinario vino Antonio Huertas. Antonio Huertas dio un primer informe. Después yo di un informe muy amplio. También habló el presidente del consejo en aquel entonces, Antonio Núñez. Y después de haber dado todos los informes, pues hubo un turno de preguntas, etcétera. Y ahí los consejeros se manifestaron como se suelen manifestar en Mapfre, o sea, agradeciendo la transparencia con la cual habíamos actuado y dándonos todo su apoyo. O sea, un poco es, oye, lo que podamos hacer, pues nos lo decís y ya está, y nos seguís informando de esto, ¿no? Eso en cuanto al tema de la conexión de ese comité de crisis con el consejo. O sea, el mensaje es toda la alta dirección de la compañía involucrada en la transmisión transparente de la última información que tuviéramos al Consejo y el Consejo apoyando a los ejecutivos en un momento pues donde realmente lo que necesitábamos era apoyo, ¿no? Dilemas que tuvimos: comunicar o no comunicar, es el primer gran dilema. Nosotros, por la esencia de Mapfre, por lo que es Mapfre y por lo que siempre decimos que somos, no podíamos hacer otra cosa que comunicar. Es decir, si no hubiéramos comunicado, hubiéramos tenido que cambiar nuestros claims como compañía, nuestras políticas esenciales, o alguno en un consejo nos hubiera dicho, oye, vosotros decís esto, pero luego cuando llega la ocasión de demostrarlo, pues no habéis demostrado esos principios de transparencia. Entonces, nosotros comunicamos inmediatamente, tú lo has dicho, al INCIBE, al CNI, para que otras empresas estuvieran, por si acaso era un ataque que no fuera exclusivamente a Mapfre, luego era para Mapfre, pero por si acaso comunicamos ahí, comunicamos a nuestros socios de negocio, comunicamos a la Agencia Española de Protección de Datos y comunicamos al público en general, ¿no? Cuando tú comunicas, ¿qué es lo que sucede? Pues que te metes en un tema que tiene muchas derivadas. Por ejemplo, una vez que haces una primera comunicación, el presidente salió a LinkedIn, yo creo que 24 horas, no habían pasado 24 horas, salió a LinkedIn e informó. Inmediatamente después salí yo y di una información más detallada. Es decir, es una cosa que la has comunicado a instituciones, la has comunicado a socios, a la sociedad en general. ¿Qué pasa cuando haces eso? Primero, que el pobre Guillermo sufre el doble porque se huele la sangre. Entonces todos los hackers del mundo dicen, aquí hay una que no sabe ahora mismo ni por dónde está, con lo cual vamos todos a atacarla y vamos a ver qué más le podemos sacar, ¿no? Con lo cual, en ese momento lo que tienes es un recrudecimiento espectacular de los ataques que vienen de todas partes, porque se huele la debilidad de la organización en ese momento, con lo cual el trabajo es doble. Hay que defenderse de lo que ya ha entrado y de todos los que están en la puerta queriendo entrar. Luego hay un problema de comunicación continua. La comunicación no se puede hacer en una primera tanda y luego después no hacerla. Pero claro, como pasan muchas cosas, se descartan unas líneas de investigación, se abordan otras, se va generando información prácticamente al minuto. El que lo cuenta o los que lo contamos tenemos que contar lo mismo. Y a lo mejor con toda la buena fe tú estás contando una cosa que hace media hora se ha descartado y ya estamos investigando por otra línea. Con lo cual hay otro reto ahí de mantener la comunicación, ¿no? Y luego, pues todo el mundo te pregunta. O sea, hay gente, pues los grandes clientes nuestros a través de los gerentes de riesgo. Yo recibí llamadas de CEOs. Bueno, pues al final todo el mundo tienes que habilitar una línea específica para los que te preguntan. Entonces, un dilema es la comunicación. Yo creo que hicimos bien. Creo que lo más ridículo que hay en el mundo, y lo ha habido aquí, es una empresa grande con un ataque semanas y sin reconocerlo. Creo que es ridículo, porque al final no puedes prestar bien tu servicio. Y luego el otro tema es el que se plantea. Entonces, nosotros tuvimos no la suerte, sino derivado de ese plan que ya estaba estructurado, el ataque que afectó profundamente a la operativa. Sin embargo,
no afectó a los datos de respaldo. Entonces nosotros tuvimos la inmensa suerte, uno, que no hubo fuga de datos, y dos, que los datos de respaldo no se afectaron. ¿Qué quiere decir que los datos de respaldo no se afectaron? Que como teníamos encriptados el 100% o el 90 y muchos por ciento de los servidores de la compañía, no podíamos hacer nada, pero sí teníamos los datos que nosotros los tenemos, que es una parte muy importante de la continuidad, los tenemos al segundo, a la milésima de segundo, ¿no? Con lo cual ya era un trabajo de chinos de ir reiniciando todos y cada uno de los servidores, tanto de aplicaciones como servidores físicos de la compañía, e ir poniéndole los datos de respaldo que nosotros teníamos, ¿no? Con lo cual, pues la decisión fue esta, no someterse a ningún tipo de chantaje, ir por el camino largo, pues que es restaurando uno por uno cada uno de los servidores que había sido bloqueado, ¿no? Entonces yo creo que estos serían los dos grandes dilemas que tiene todo el mundo cuando sufre un ataque de consideración, ¿no? Has ido mencionando en tu exposición un poco cómo actuasteis en relación a algunos de los grupos de interés que probablemente más preocupados, vuestros clientes en primer lugar, vuestros empleados, supongo. ¿Cómo os planteasteis, ¿no?, ese conectar, ¿no?, y mantener, vamos a decirlo así, engage, ¿no?, a toda vuestra comunidad de grupos de interés, ¿no?, con un incidente que afectaba a las operaciones de la compañía, ¿no? Pues yo creo que lo que no tengas hecho previamente es que no lo puedes hacer en ese momento, ¿no? Primero, pues a través de las notas de prensa, de las comparecencias en redes sociales, etcétera, pues se mantenía un nivel de información general, ¿no? Luego, ¿qué nos pasa? Pues Mapfre es una empresa de medio plazo, que cuando hay que portarse bien, se porta bien. Por ejemplo, en lo más crudo de la pandemia, que había sido hacía unos meses solo, pues nosotros, cada proveedor de Mapfre, y tenemos decenas de miles, cada proveedor de Mapfre recibió una carta de Mapfre a la semana y poco de encerrarnos, diciendo: querido amigo, tiene usted aquí una línea no de crédito, tiene usted un dinero que solo nos tiene que decir, nosotros se lo damos y ya nos lo pagará, ya veremos qué hacemos después, etcétera, ¿no? Entonces Mapfre trabaja con proveedores que muchas veces se transmiten los negocios con Mapfre de padres a hijos y que hacía nada acababan de estar ayudados por Mapfre. Ya, aquí tiene el dinero, cójalo y vamos a pasar el bache y luego vemos qué hacemos. ¿Qué fue lo que pasó? Que la respuesta de los proveedores fue impresionante. Como efectivamente estábamos en el Puente de la Virgen y allí no había manera, las primeras horas no había manera ni de llamar por teléfono, mucho menos de comprobar que esa persona estaba asegurada en Mapfre y muchísimo menos de pagar una factura a un proveedor. O sea, eso ya era ciencia ficción. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que los proveedores desplegaron todos sus servicios de atención en las carreteras de España. Y el que veían que estaba tirado, que yo soy de Mapfre. Bueno, pues nada, véngase, me cargo el coche en la grúa, me lo llevo a la base y ya veremos cuando podamos contactar con ellos, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces hubo un montón de clientes que fueron atendidos sin ningún tipo de comprobación por proveedores. Luego, con clientes, ¿qué hicimos? Los clientes, lo que hicimos, un compromiso público de retribuir o de indemnizar cualquier gasto que como consecuencia del ataque hubieran tenido esos clientes y además darles una cantidad simbólica, además de todos los gastos, pues 100 euros por las molestias, 100 en este caso, moneda interna. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Que reclamó poquísima gente, y no solo eso, sino que el NPS, que nosotros lo vigilamos diariamente con las encuestas que hacemos, durante esa época, esos días donde dimos peor servicio, subió el NPS. Y la gente, en el NPS de Mapfre se puede escribir, y un tercio más o menos la gente escribe. La gente escribía mensajes de ánimo. Ánimo, que no os preocupéis, que estas cosas pasan. O sea, fue una cosa impresionante. Y lo mismo con los empleados. Los empleados se presentaron como remotamente en un primer momento, no se podía utilizar la telefonía. Los empleados se reincorporaban de sus vacaciones a los call centers físicos para poder, cuando enseguida reiniciamos la pero en los centros de trabajo de Mapfre, no en los remotos, la gente suspendió vacaciones y se reincorporaron a los call centers y no tuvimos
especiales problemas. El problema era que estuviera disponible la infraestructura, pero no, una vez que estuvo disponible la infraestructura, tuvimos más gente de la que estaba en los turnos que habíamos hecho, porque se reincorporaban a los centros de servicio para atender, ¿no? O sea que todo eso, si no lo tienes, eso viene de muchos años, eso viene de cómo es Mapfre y qué relación tiene Mapfre con clientes, con proveedores y con empleados, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos beneficiamos de bueno, de lo que somos, ¿no? Los supervisores y las administraciones públicas, ¿cómo fue vuestra interacción en esos momentos con ellos? Guillermo, yo creo que tú... La decisión fue ser transparente. Yo tengo que confesar que esa noche yo no era de los que promovía esa decisión. Esto no te preocupes, lo quitaremos en la grabación. El resto de la comunidad de... Hay que ser honrado, ¿no? No hay que decirlo. O sea, decir esto. Porque solamente nos trajo muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero yo miraba las malas. Entonces, nosotros comunicamos, eso fue el viernes por la noche. El sábado estaba saliendo Antonio y José Manuel de redes sociales. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, ya habían sido informados todos los responsables de seguridad de nuestros socios. Ha dicho José Manuel que tienen que ser conscientes. La comunicación no es un punto a otro punto de la compañía. La comunicación son a muchos puntos de la misma compañía, ¿no? El CEO con el CEO, el gerente de seguros con el responsable de cuenta, el de seguridad con el de seguridad, la de comunicación con el de comunicación. Entonces, el ser capaz de mantener un mensaje homogéneo y alineado con la información real de ese momento es vital, ¿no? Y que esa comunicación sea constante y oportuna. Nosotros, primero esa misma noche al CCN, al CNI, al INCIBE, a todos nuestros socios, al comunicarlo al INCIBE y al CCN, que lo distribuyó a otras compañías, por supuesto todas nos llamaron, con la tensión que hay en esos momentos, ¿no? Imagínense, con lo cual hay que disponer de capacidad de alguien que atienda todas esas llamadas, ahí, ¿no? Por la mañana estábamos presentando una denuncia, comunicando a la Agencia de Protección de Datos. Yo llamé personalmente a la directora de la Agencia de Protección de Datos ese mismo sábado, pero a las 10, 11 de la mañana. Y después José Manuel escribió también una misma nota ese fin de semana al director general de seguros, que después ampliamos. Pero esa comunicación era como una comunicación muy escueta, ¿no? Nos han atacado, estamos recuperando, no tenemos garantía de lo que ha pasado, les mantenemos informados. No pueden decir muchas cosas más. Si alguien a los 2 minutos de un ataque les dicen que no les han robado datos, sinceramente, no se fíen. Porque nadie sabe qué ha pasado. Cuando acabamos de levantar el último servidor, que tardamos muchos meses en levantar el último servidor, pudimos comprobar de los logs del servidor que no había habido intrusión previa. Pero en ese momento fue cuando hicimos la última comunicación a la agencia, porque a la agencia, a la policía, a INCIBE, le fuimos dando comunicaciones periódicas de he llegado hasta aquí. Hemos visto que han intentado sacar datos por aquí y han sido parados en el firewall antiguo. Y hemos visto que no han accedido a la base de datos, pues han ido a la base de datos, no han accedido. Pero hay miles de servidores. Cuando restauramos el último y vimos que no había logs que decían que había sacado, dijimos, te garantizo, hoy, 2 meses después, no ha habido ninguna. Antes te había dicho que no había fuga de datos masiva, pero ese día, varios meses después, dijimos, no hay ninguna. Entonces, una comunicación transparente, constante y oportuna en que informa de cuál es el nivel, porque desde el primer momento, junto a toda esta línea de actuación, ¿no? Una línea de contención, hay una línea que tiene que ser clave, que es la de saber qué ha pasado, análisis forense, que es la que va dictando, va proporcionando información a esa comunicación a todos los niveles. Ahí es clave, ¿no? Hay que hablar bien también, es para hablar bien de 2 empresas que fueron importantes también en esos momentos, ¿no? Y que nos ayudaron mucho. Una es Microsoft,
Microsoft, en cuya infraestructura nosotros estamos muy posicionados, tenía, y no sé, ahora no sé, pero en aquella época tenía un solo equipo en el mundo, uno, capaz de hacer frente a un ataque como el que sufrimos nosotros, uno. Y lo puso, y no estaba en España obviamente, y lo puso absolutamente a disposición y nos estuvieron ayudando bastante, ¿no? Y la otra que nos ayudó bastante fue Telefónica, hay que decirlo, porque también nuestras comunicaciones en ese momento estaban muy concentradas en Telefónica y recibimos una gran ayuda de Telefónica, ¿no? Entonces también mencionar que proveedores nuestros, partners nuestros, pues también dieron la talla y se dieron cuenta de la magnitud del ataque, ¿no? Estamos agradecidos también. Tengo un par de preguntas más. Ya os anticipo que ahora tendremos 15-20 minutos para que podáis también vosotros dialogar con José Manuel y Guillermo en los detalles o en los temas que os haya sugerido sus intervenciones. Pero José Manuel, para ir ya entrando en la parte final de nuestro diálogo, ¿no? Lecciones aprendidas, ¿no?, de todo este proceso. Ahora han visto ya con perspectiva, han pasado 3 años. ¿Qué haríais igual? ¿Qué cambiaríais? ¿Y qué no volveríais a hacer? Bueno, yo voy a decir un poco más en general y luego le dejo a Guillermo, que seguro que puede aportar más riqueza de detalles, ¿no? Yo repito, lecciones aprendidas. Los temas de ciberseguridad tienen que estar en la agenda de la alta dirección, tienen que estar en la agenda del Consejo y tienen que reportarse periódicamente para que no decaiga nunca la tensión. Es muy fácil en una cosa que te pasa una vez en la vida, pues estás toda una vida preparándote para una cosa que no sabes si va a pasar. Hacer un plan de continuidad en una empresa como Mapfre, yo recuerdo cuando los hicimos, es un peñazo. Son miles de reuniones. Esto no es que uno llegue y diga, a ver el plan de continuidad. Son miles y miles de reuniones, son papel por todos los lados. La gente diciendo, pero ¿cómo puedo estar yo haciendo esto si tengo no sé qué lío aquí? Y están en reuniones del plan de continuidad. Y de hecho no lo hicimos de una vez, lo fuimos haciendo. Aquí Guillermo nos fue marcando, oye, pues lo primero tiene que estar el plan de continuidad del call center, después el de no sé qué, después el de sistemas. Entonces fuimos haciéndolo. Entonces eso es una lección aprendida, que eso, joder, o tienes esto bien preparado, bien trabajado, o no se puede. Otra cosa que nosotros hemos visto el valor es tener un área que eso no lo dirá Guillermo, pero lo digo yo, es un área de seguridad integral, un área de seguridad holística. Un área de seguridad que lo mismo entiende de la ciberseguridad que de la seguridad de los ejecutivos, que del entorno geopolítico. Y es muy importante tener esa área porque la ciberseguridad muchas veces se opone a otras prioridades que se tienen en otras áreas. Por ejemplo, en áreas operativas, donde se puede trabajar en planes de continuidad o no, pero es muy clara el conflicto de intereses que puede haber dentro de un área de sistemas. Yo que he sido CIO, pues se ve que cuando llegué, pues alguno pensó que podíamos repensar el modelo y durante el primer año, recuerdo que era, oye, estos tíos han rodado un antivirus, ya han echado abajo no sé qué base de datos, estos tíos nos tienen tal. Claro, y al final tú dices, claro, pero es que cuando tú aplicas todas estas directrices de seguridad, pues es un poco más difícil la comunicación con Mapfre, los desarrolladores lo tienen un poco más complicado, pues no se hacen las pruebas igual, entonces no es lo mismo, entonces pierdes agilidad, podemos decir así, o pierdes libertad. Entonces hay que tener la cabeza fría, como tuvimos nosotros, para eso se va a quedar donde está y tú te dedicas a lo que quieras y lo que tienes que hacer es coordinarte bien con esa gente, con lo cual eso yo creo que es una lección aprendida. Y luego, ¿qué cosas haríamos diferentes? Yo creo que en la gran, vamos a decir, en la macroestructura, no haríamos nada diferente, porque de hecho lo que sí, si no lo hubiéramos hecho en aquel momento, que ya lo teníamos pensado y estábamos en plena selección de personas, pues sí que hubiéramos formado un CATIT como el que tenemos. O sea, si no existiera el CATIT, con mayor razón, ese consejo asesor, con mayor razón lo hubiéramos formado. Si no hubiéramos empezado a reforzar con perfiles digitales el consejo, lo hubiéramos hecho más un poco ya más forzados y más con prisa y con obligación, porque al final el consejo tiene que entender de muchas cosas. El consejo, la legislación de seguros es impresionante,
requiere un esfuerzo de los consejeros enorme y al final llega un momento que no todo el mundo puede tener la misma profundidad en el análisis de todas las cosas. Entonces tú necesitas perfiles concretos y digitales que además se produce un efecto dentro del propio consejo, que es que cuando, siendo todos consejeros externos, cuando las 2 o 3 personas que tienen una gran experiencia en temas digitales dicen, oye, esto no me preocupa, pues como es normal, el resto de los consejos dicen, si no le preocupa a este, y viceversa. Entonces, si alguno levanta la mano y dice, oye, este tema habría que verlo un poco más despacio, pues ya todo el mundo levanta las orejas y dice, oye, vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Con lo cual, yo creo que también eso es una lección añadida, que en los tiempos de hoy, no solo por ciberseguridad, sino por lo que nos jugamos en los procesos de digitalización de las compañías, pues es muy importante tener bien resuelto esta área de conocimiento que no ha sido el área de conocimiento tradicional en los consejos, ¿no? No sé si tú tienes algo más concreto, más... Pues nosotros hicimos un proceso de reflexión de lecciones aprendidas. Estuvimos reunidos en muchas jornadas, muchas tardes, para obtener lecciones aprendidas que después implantar, ¿no? Pero permítame algunas. La primera, es decir, no hay compañías aisladas, no hay compañías cerradas. Las compañías cada vez son más abiertas, ya no hay un perímetro. Eso hace que personas de todos sitios y de todos lugares van a acceder, con lo cual no podemos soñar en tener una muralla. Lo que tenemos son personas que tienen un usuario y una contraseña. Eso que es la identidad digital, ese es el nuevo perímetro y es lo que hay que proteger. ¿Qué voy a decir yo? Soy el de seguridad, ¿no? Pero ha dicho José Manuel, es decir, no puede haber un desarrollo de cualquier producto, de cualquier servicio que no tenga integrada la seguridad por diseño. Cuando se han sentado en esas sillas, nadie ha dudado de que las patas van a aguantar y no hay que haya un certificado de seguridad, es que va integrado por diseño. Desde el diseño, los productos tienen que ser seguros. La digitalización ha traído muchísimas ventajas y algunos inconvenientes. Y la ciberseguridad y la seguridad tiene que estar integrada, ¿no? El riesgo de seguridad no va a disminuir. Y la atención que hay que prestar es cada vez mayor. Desgraciadamente, no podemos inspirar. Es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. Y en su gestión tiene que estar como elemento clave. Y nadie le pide a un consejero ni a un alto ejecutivo que sepa definir la regla de firewall, pero sí que tenga unos indicadores de seguimiento que permitan darnos, ¿no? En esos días, cuando se hace la noche, hay una frase, a lo que llamamos estos temas, es un momento divertido, porque en ese momento eres como Dios, ¿no? Lo que valga, lo que necesites, ¿no? Jamás nadie me había dicho eso. No hay problema, el presupuesto ya no es un problema. Una idea quizá que se quedase, ¿no? Van a tener ayudas de miles de gente. Nosotros tuvimos ayuda de Microsoft, de Telefónica y de muchas otras compañías, pero quien le va a sacar las castañas del fuego es la capacidad que tengan instalada. El canuto que le va a permitir. Nadie va a venir de fuera de su compañía, ¿verdad? Nadie. Es decir, por muchos Microsoft, por muchos Telefónica, les pueden ayudar, pero son los suyos los que están ahí. Y ese va a definir el canuto, ¿no? El canuto que va a permitir absorber esos recursos para gestionarlo, porque nadie tiene los recursos para hacer frente a un ataque así, digamos, superdimensionados. Pero necesitamos unos recursos mínimos, con un entrenamiento previo, un plan de continuidad de negocio escrito que nadie va a Anaquel a sacarlo, nadie va a Anaquel a buscar todos los papeles que me dio. Tiene que haber un entrenamiento previo. Un entrenamiento que no es del equipo de seguridad, es de todos, de comunicación, del directivo, de operación. Yo diría que la transparencia, ¿no? Bueno, al menos para mí fue una gran lección aprendida. Es decir, evidentemente fue la mejor decisión y estamos todos orgullosos de haberla tomado. Tiene consecuencias negativas y piensen que en ese momento van a estar en el ojo del huracán.
Yo quiero decir que, miren, ese mensaje que mandamos a todos nuestros clientes de, oye, hemos dado un servicio, al día siguiente todo el mundo tenía, todos los ciudadanos que en España llamaron a Mafre fueron atendidos. Todos los ciudadanos que en España, todos los clientes que en España llamaron a Mafre al día siguiente fueron atendidos. Cuando les dijimos, le vamos a compensar porque les hemos atendido, pero no como hubiéramos querido. Eso fue un martes, un miércoles cuando decidimos. Al día siguiente había malos mandando mensajes fake diciendo pincha aquí para reclamarlo. Los malos son tan buenos o mejores que nosotros, están ahí y van a seguir estando. No podemos abandonar. Muy bien, pues tenemos tiempo para algunas preguntas, así que ahora os invito, os diría que os presentéis y así José Manuel y Guillermo os conocerán. Maite. Muchísimas gracias. Soy Maite Arcos, doblemente interesada en esta magnífica exposición que habéis hecho. Soy consejera en Enagas, consejera independiente en Enagas y directora de una fundación que se dedica a la ciberseguridad. Ay, perdón. Yo se lo llevo. Muchas gracias. Repito rápidamente. Maite Arcos. Maite Arcos, consejera en Enagas y directora de la Fundación ESIS, que se dedica precisamente a la seguridad. Se me ocurren millones de preguntas, pero voy a hacer una. Dos. Fundamental la labor de prevención, lo que habéis comentado, que ya esté todo preparado. Una pregunta para Guillermo. ¿Cómo se consigue convencer a compras de que no se puede pagar la oferta más barata, sino la mejor para estar preparados para lo imposible? Porque efectivamente, como has dicho, es lo imposible, ¿no? Cuando nadie se lo imagina. Otra, durante la gestión. Si no he entendido mal, gestionó fundamentalmente el comité de dirección y esas dos decisiones trascendentales que coincido con vosotros, que son se comunica o no se comunica, se paga o no se paga. El Consejo fue informado y respaldó, pero no participó en esa discusión. Gracias. De la segunda, el que gestionó fue el comité de crisis. Que parte del comité de dirección es del comité de crisis y otra parte no. O sea, es la parte del comité de dirección que tiene más que ver, pues el director de operaciones, el director de tecnología, y eso es el comité de crisis, ¿no? El comité de dirección estuvo informado, pero digamos que el comité de crisis es más operativo que el comité de dirección de la compañía y en ese momento, por la normativa de Mafre, asume plenos poderes, o sea, no necesita el refrendo de nadie, ¿no? Y eso te contesta la segunda pregunta. Hay que hacer las cosas rápido, no se puede, el comité, el consejo formalmente fue convocado en torno a casi 15 días después, que era cuando podíamos contar, podíamos hacer un relato estructurado de lo que había pasado. En el medio tuvimos que tomar 1000 decisiones, yo recuerdo que Guillermo y yo hablábamos 2 horas al día o casi 3, o sea, había días que hablábamos 3 veces, o sea, es imposible, estas cosas requieren decisiones y lo que sí había es ese contacto informal con esos consejeros que tienen más capacidades para ayudarnos en estos temas y nos ayudaron mucho, ¿no? Pero plantear que el Consejo tenga que ser previamente informado de cada decisión que se toma es imposible. Y luego el tema de transparencia, pues es que no, yo creo que no hace falta pedir permiso para ser lo que uno es, ¿no? Yo creo que al revés, hubiéramos a lo mejor tenido que pedir permiso para no ser transparentes o para efectuar pagos, ¿no? Pero para hacer lo que hicimos no necesitábamos permiso y de hecho tuvimos un refrendo unánime y así consta en el acta de ese comité, ¿no? No sé si de la primera pregunta, José Manuel. Bueno, sobre cuál es la serie de compras cumplen con su deber, ¿no? Que es promover la adecuada concurrencia y la adecuada competitividad de las ofertas, ¿no? Pero previo a que haya una selección de ofertas, en Mafre hay un proceso de homologación de proveedores, para cada uno de los servicios que se licitan, un análisis de riesgo de terceros, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues siendo consciente de cuáles son los que nos estamos jugando, ¿no? Yo creo que
en Mapfre tenemos un adecuado balanceo, ¿no? Y nunca es perfecto y si les preguntas a ellos dirán una cosa, si les preguntas a mi gente dirán otra, pero yo creo que eso es un adecuado entendimiento de cuál es el papel de cada uno y cuál es, hay compañías que son más de a corto plazo y Mapfre es una compañía a medio plazo, ¿no? Busca estar hoy, mañana y pasado. Entonces, creo que tenemos plenamente interiorizado que hay cosas con las que no se puede jugar y que en esa gestión de riesgos pues buscamos un precio adecuado pero con una calidad suficiente, ¿no? Ana y... Hola, buenos días. Soy Ana Volado, consejera en Colonial, en Metrobacesa y en CaixaBank. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la excelente gestión que habéis hecho de algo tan complejo. A mí me gusta, es un ángulo que no sé si encaja, pero me gustaría entender cómo aplicarían un escenario así las pólizas de ciberseguridad, que en todos los consejos ahora estamos todos un poco presionados a contratar, ya que vosotros además sois una compañía de seguros. Como no pagasteis, no sé si no aplica, si en cualquier caso sí cubre parte, o qué nos podríais recomendar en esa parte de las pólizas de cobertura. A ver, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros teníamos era una cobertura de ciberriesgos que habíamos contratado para nosotros. O sea, está si como consecuencia del ciberataque pues hemos causado algún perjuicio, que eso va dentro del patrimonio de la compañía, y luego nosotros teníamos y tenemos contratada una póliza de ciberriesgo. ¿Qué puedo decir? Que el seguro concreto de las pólizas de ciberriesgos no están tan desarrolladas en el mercado asegurador como lo están el resto de seguros. ¿Por qué? Porque los aseguradores, para dar un precio, necesitamos una experiencia previa. Entonces, la experiencia previa aquí es muy difícil, pues necesitamos experiencia de frecuencia, lo que llamamos nosotros frecuencia, de cuántos ataques hay, que eso, pues ya digo que no todos son públicos, y luego necesitamos una información de coste. Y entonces nosotros formamos el precio de, oye, cuántas de estas hay y cuánto cuestan, ¿no? Y de ahí nosotros sacamos un precio, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil dar un precio porque es que ni sabemos la frecuencia y ni mucho menos sabemos el coste, ¿no? Con lo cual, las coberturas, aunque esto avanza constantemente, yo diría que no tienen el mismo nivel de reposición de la situación al problema que se ha tenido antes que la que puedan tener otros seguros más clásicos, ¿no? Uno tiene en su factoría un problema, se le para la factoría y el seguro pues, te va a pagar el incendio, te va a pagar el daño de paralización, etcétera, pero en un tema de ciber hay un montón de cosas que discutir, ¿no? Nosotros, la experiencia nuestra es que ha sido de utilidad tener una póliza ciber, pero digamos ha ido un poco por detrás todo el proceso de discusión de las necesidades, ¿no? Además, esto reside en mercados internacionales, o sea, aquí hay poca cosa. Nosotros tenemos un producto para pequeñas y medianas empresas, que eso es el que nosotros podíamos dar, y tenemos varios miles de pólizas, especialmente vendidas por uno de nuestros socios financieros, ¿no? Y ahí sobre todo lo que se da es un servicio, hay una indemnización limitada, pero sobre todo hay un servicio de asesoramiento en esos momentos de qué tienes que hacer. Luego para una gran empresa hay que tener seguro de ciberriesgo, yo creo que sí, pero ni mucho menos eso os va a reponer a la situación que tuvierais anteriormente. O sea, yo diría, mira que soy asegurador, yo diría que es más importante todo lo que hemos estado hablando que la póliza de ciberriesgos, que fenomenal si la tenéis, y mi recomendación también es que la negocie el área de seguridad, porque aquí sí que el precio da igual. O sea, aquí lo que tenéis que ver es que luego cuando pase algo, cuáles son los mecanismos de decisión de las distintas aseguradoras que seguro que van a estar implicadas, si él lidera uno y los demás le siguen, si cada uno tiene que dar su ok para cada cosa, el papel del broker, bueno, hay un montón de cosas para ver, o sea, que hay que tenerla, yo creo que hay que tenerla, pero sabiendo las limitaciones que tiene ahora ese mercado y sabiendo que en absoluto sustituye todo lo que hemos comentado, ¿no? Hola, buenos días. Soy Millán Berzosa, que acabo de pasar por el programa de consejeros de SADE. Gracias y enhorabuena a SADE por organizar estos encuentros.
Y gracias, José Manuel y Guillermo, por vuestro tiempo hoy, y también enhorabuena por tener el liderazgo que habéis comentado tan importante, en este caso de Antonio Huertas, que sale desde el minuto 1 dando explicaciones. Mi pregunta, bueno, y por descontado, yo estoy ahora desde mi transición de salida de Meta, ahora estoy haciendo pequeños pintos en pequeños consejos, y justo quería conectar esto con la pregunta que va sobre si podéis ahondar un poco el tema de la visión humanista y la educación para la prevención. Comentaba antes Guillermo cómo el parecido de un dominio, en vez de que sea Mapfre, se parezca, y cómo de manera incauta muchas veces los empleados, no solamente los directivos, cualquier empleado, esa es la vulnerabilidad, puede ver ese dominio, puede creer que es cierto, puede acceder y puede abrir un hueco, ¿no? Un agujero. Entonces quería un poco preguntar por esto, un poco si podéis ahondar por la importancia de la educación y la educación transversal, antes habéis de comunicación multidireccional, pues un poco eso, cuáles son los planes de Mapfre para mantener a la plantilla al día en temas de pues, tener la responsabilidad de que más allá de sus estándares en cuentas personales, cuando entran al sistema de la empresa, deben subir un poquito el listón. Yo creo que has puesto el gran desafío. El gran desafío es que ser conscientes de que somos seres humanos, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes esta mañana si han cerrado la puerta de su casa, todos van a decir que sí, pero realmente ninguno se acuerda. Ninguno de ustedes se acuerda. La han hecho instintivamente. ¿Por qué? Porque desde pequeños están educados, estamos educados para ello, ¿no? Mi madre cierra la puerta, cierra la puerta. Pregunto cómo está el router de su casa, los puertos, un friki, pues empezarán a mirar al lado. El hombre es un ser que se adapta, que vive en constante cambio, adaptación, y que a lo largo de su historia se ha ido adaptando a diferentes entornos, ¿no? Pero el entorno tecnológico va enormemente deprisa, ¿no? Que decía el Manuel sobre la evolución, ¿no? Entonces nos está costando adaptarnos, ¿no? Entonces, es un reto, no es un reto de Mapfre, es un reto que tenemos como sociedad tremendo, el adaptarnos todos al entorno digital. Como ciudadanos, como clientes, como padres, como legisladores. Es un reto que encima se nos va, el listón de reto cada vez va un poco más lejos, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ayer con las redes sociales, anteriormente con el correo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en Mapfre? Pues hacemos un esfuerzo enorme de concienciación en esta materia, ¿no? Hay un programa completo de concienciación y que se ha visto reforzado intensamente, ¿no? Con concursos interactivos para fomentarlo, con controles periódicos a base de envío de phishing, a base de envío de mensajes SMS, a base de dejar USBs por las oficinas para que la gente los coja, a base de hacer simulacros. Seguimos haciendo simulacros, ¿no? Ayer participaba en el simulacro de una entidad de Mapfre en un país, pues el comité de dirección haciendo un simulacro, un roleplay permanente, ¿no? Para que todo el mundo nos concienciemos de eso, ¿no? Con programas específicos para las secretarias, para el personal de IT, ¿no? Es un esfuerzo enorme, ¿no? Pero creo que eso es el gran reto que tenemos, yo creo que no Mapfre, sino como sociedad, ¿no? Y que pues ya todo lo que hagamos sea poco, todo lo que hagamos sea poco. Muy bien. José. La última pregunta. Sí, José Manuel, soy de Pelayo, amigo y competidor de Mapfre. Más amigo que... Bueno, sí, antes has hablado mucho de la transparencia, ¿no? Porque es verdad que eso va en vuestro propio ADN, es decir, yo lo he conocido mucho y yo creo que es uno de los grandes valores. Pero hablando un poco más de la comunicación esa que hicisteis, tan rápida, tan abierta a todo el mundo, ¿realmente en los primeros momentos de toda la crisis eso os favoreció realmente? ¿Os complicó la gestión? Bueno, un poco que nos cuentes, porque es verdad que es uno de los grandes dilemas, ¿no? Dices, bueno, lo oculto durante un tiempo hasta saber de qué va esto. Desde el principio que vosotros fuisteis tremendamente valientes, ¿no? Y atrevidos y que, como digo, no va, yo creo, en vuestra propia esencia. Gracias, Pepe. La gestión la complica, indudablemente. O sea, desde el punto de vista de gestión nos dimos un tiro en el pie, ¿no?
porque mucha gente que a lo mejor en ese momento pues no pensaba darnos un parte, pues seguro que dijo, pues yo como sea, tengo que dar el parte ahora, o el que pensaba pintar el coche dentro de una semana, digo, bueno, que me lo pinten ya. Y luego pues el incremento de ataques que se produce, que también es muy relevante, y luego ya de la gestión de seguridad, pues al pobre Guillermo lo volvimos loco, porque, como ha dicho él, ¿no?, implica comunicaciones a muchos niveles y todos tenemos que decir lo mismo. Entonces hay un primer reto que es que también cumple esa misión el comité de crisis. El comité de crisis es el que unifica la información y lo que se puede decir y lo que no, pero no por falta de transparencia, sino porque a lo mejor hay una cosa que tiene un 20%, o sea, aquí en un comité de crisis inevitablemente siempre hay teorías. Oye, esto puede venir de aquí, pensamos que es por aquí, nos ha afectado aquí pero aquí no, aquí sí. Entonces al final no hay certeza, y como ha dicho incluso de si se han levantado datos o no, pues hasta que no vas al último servidor que tiene datos, pues no sabes si esos datos se los han llevado o no se los han llevado, ¿no? Con lo cual yo creo que desde el punto de vista de gestión complica mucho, desde el punto de vista de seguridad complica más todavía, te genera una serie de retos con los terceros que se relacionan contigo, pero a cambio está la gran ventaja, que es, oye, todo el mundo sabe que tienes, y luego te pueden ayudar en formas que nosotros no se nos había ocurrido llamar a los gruistas que tenemos y decir, oye, desplegaros por las... Igual les llamamos, pues no. Pero basta que ellos vieran eso y, oye, pues estos de Mapfre seguro que les hace falta pues que la gente vea las grúas de Mapfre por ahí, por las carreteras. Pues mira, eso si no lo hubiéramos comunicado de esa manera, pues hubiéramos generado una situación mucho peor de servicio de la que al final conseguimos generar, sobre todo en esas primeras horas que no éramos capaces de atender bien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos bastante satisfechos y creo que además el coste de no hacerlo reputacional es muy fuerte, porque nosotros hemos visto, y tú los conoces los casos, ¿no?, de compañías bajo ataque 2 meses y sin reconocer que hay un ataque. Entonces, macho, si tienes un ataque, ¿cómo es que no me das una cita para el dentista o para...? Es que vamos, entonces yo creo que al final el coste, el leak reputacional que tienes si no dices nada es mucho mayor que el que puedas tener saliendo a la opinión y decir, mira, me ha pasado esto, y todo el mundo entiende que eso le puede pasar a cualquiera, y de hecho es que le puede pasar a cualquiera, es que no hay una empresa a la cual no le pueda pasar esto. Muy bien, son las 10:30 en punto y intentamos en estos encuentros ser estrictos con el tiempo porque las agendas de todos vosotros son complicadas. Agradecer nuevamente a José Manuel, a Guillermo, a todo el equipo de Mapfre que nos ha ayudado a preparar este encuentro. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra disponibilidad, por compartir esto con nuestra comunidad. Yo creo que hemos anotado unos cuantos aprendizajes que nos pueden ayudar en nuestras organizaciones si desgraciadamente esto nos ocurriera. Ojalá os haya sido de utilidad. Mil gracias a todos los que nos apoyáis en el Centro de Gobierno Corporativo, Manolo Price, Juan B. Mercer, Carlos Jorgenson, Sade Alumni, Diligen, que estará por ahí escuchándonos. Gracias a todos vosotros por acompañarnos. Esto es para nuestra comunidad aquí en Madrid de consejeros. Gracias por apoyar a Sade en nuestras iniciativas. Y nada, os emplazaremos en breve. No hacemos muchos de estos encuentros, pero de aquí a un par de meses tendremos un nuevo encuentro que os informaremos de ello. En este caso será con Iberdrola. Yo creo que también muy interesante. Y ya también os anuncio, y lo recibiréis, vamos a desarrollar un ciclo de geopolítica y gobierno corporativo, consejos. Es uno de esos grandes temas que estará, y si no está ya en la agenda de muchos de nuestros consejos de administración. Lo vamos a hacer de la mano de otro centro de conocimiento de SADE, que es SADEGEO, que dirige Javier Solana y Ángel Saz, y con ellos colaboraremos en esta iniciativa también que nos va a acompañar todo este curso académico. Así que, sin más, miles de gracias y nos vemos, espero pronto aquí en esa. Gracias a todos.